Aquí estamos hoy trabajando el primer discipulado que va enfocado a la familia, el cual lleva por título El Hogar Cristiano. Vamos a orar rapidito para comenzar. ¿Tú lo estás moviendo ya? Okay. Bueno, Señor, en esta hora, papá, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor, y que seas tú activando, Padre amado, la sabiduría y los niveles de inteligencia que has puesto en cada uno de nosotros para que seamos efectivos en este tiempo. Permítenos entender y atesorar lo que es necesario que aprendamos de aquí para aplicarlo y bendecir a nuestras familias y continuar contribuyendo, Señor, en levantar familias bendecidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, el objetivo de esta clase es instruir acerca de la importancia de establecer hogares cristianos sobre las bases y los fundamentos bíblicos. Quizás ustedes dirán, pero pues nosotros somos cristianos y nuestros hogares están basados en los fundamentos bíblicos. Quizás yo también puedo decir lo mismo, pero siempre hay un espacio para aprender o reaprender, porque quizás hemos aprendido cosas, ya sea por las experiencias de vida, por lo que se nos enseña socialmente o por información que hemos adquirido, ¿verdad? A través de las enseñanzas que hemos recibido. Y queremos tratar de ser lo más efectivos posibles porque realmente estamos buscando levantar y poder ser de ayuda para levantar otros hogares sobre las bases y los fundamentos bíblicos, pero para ello yo tengo que tener mi hogar formado bajo esas bases porque las tengo que conocer. También estamos buscando estimular el deseo de establecer un hogar cristiano. O sea que vamos a ir aprendiendo y vamos a ver cosas que probablemente nosotros ya aplicamos y vamos a encontrar otras que quizás tenemos que modificar o que tenemos que añadir. Entonces, el versículo base para trabajar este discipulado es Génesis 12:3, que dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y la parte final de este texto dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Verdad? Y sabemos que esto es una palabra que le fue entregada a Abraham, pero al nosotros ser herederos de esta promesa, eso se aplica para nuestras familias y para las familias que nosotros tengamos la oportunidad de ministrar. Yo quisiera que ustedes, los que están aquí y los que están conectados, que me pudieran, Dios te bendice, que me pudieran hablar brevemente sobre qué piensa usted sobre la familia, cómo está la familia el día de hoy en comparación con la familia de, digamos, 20 años, 30 años atrás. ¿Qué ustedes piensan? Mira, por aquí Ricardo. Ajá, Ricardo. Yo creo que la familia de estos tiempos es bien diferente a, ¿verdad?, a nuestras épocas. Antes se cenaba en familia, se hablaba todo junto en familia, se conversaba después de un final del día, ¿verdad? Y en estos tiempos como que es más, yo creo que se usa más la tecnología y realmente a veces no nos ponemos ni nos enfocamos en la familia como tal, ¿verdad? Porque muchas veces están en la mesa, en su celular, y en otras cosas no, y como que no es lo mismo que antes, y como que en este tiempo la familia se ha dejado, ¿cómo es? La comunicación realmente se ha debilitado grandemente por eso. No es que sea malo, pero se ha dejado que eso se cargue, ¿verdad? Y cargue el ambiente realmente y no estamos pendientes realmente a la familia, ¿verdad? Esa es mi opinión en estos tiempos, lo que he visto. Ok. ¿Alguien más? Los que estamos aquí. Ajá. Ajá, Aide. Sí, una de las cosas que se ha perdido mucho es la autoridad, la autoridad en relación a los padres, o sea, el respeto y autoridad hacia los padres.
que no necesariamente tiene que ver con miedo, aunque en un buen tiempo pasado se reaccionaba por miedo, se hacía por miedo, pero había un respeto y se reconocía una autoridad, que ya eso se ha ido devaluando demasiado. O sea que entonces estamos hablando de que habían unos límites. Y habían unos límites. Y comenzamos a hablar justamente este mes de mayo, ¿verdad? Sobre establecer esos límites para proteger nuestros hogares. Y yo me atrevería a añadir que obviamente estamos en un mundo cambiante, en una sociedad que va a cambiar. No podemos esperar que la familia se quede igual, que yo me quede igual, que la iglesia se quede igual, porque todas las cosas van a cambiar con el tiempo, pero el fundamento debe ser el mismo, y entiendo que quizás ahí es donde nos hemos perdido un poco, porque muchas veces se nos dificulta tomar decisiones basadas en el fundamento porque queremos congraciarnos de acuerdo a lo que se está enseñando y lo que estamos aprendiendo. Y entonces nos han llevado al término de que lo que establece la sociedad es mejor o es más importante que el fundamento bíblico. Y aún para nosotros los que practicamos, ¿verdad? El servir a Dios, o los que tenemos una creencia y creemos que la Biblia es nuestra guía. Y se los digo porque esto me confronta a mí también, ¿verdad? Y siempre que leemos la Biblia y la estudiamos somos confrontados. No somos perfectos, no pretendemos, ¿verdad? Con estos temas señalar las imperfecciones de las familias, sino que nosotros mismos podamos autoevaluarnos y podamos identificar qué áreas mejorar, porque en la medida en que yo identifique, entro en conocimiento, y cuando entro en conocimiento puedo levantarme y tomar acción para proteger mi casa y mi familia. Y como sabemos, la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Así que, ¿verdad? No se sienta nadie señalado. Si hay algún punto en particular que toquemos en estos discipulados, que sea un punto neurálgico, fuerte, que sea fuerte para ustedes y ustedes entienden que necesitan quizás dialogar fuera de lo que es el discipulado, pues se acercan a mi persona y a Nicos, o se pueden acercar a los pastores y trabajamos con ustedes, ¿verdad? Porque nuestro interés es que realmente crezcamos como familia. Todo lo que dijeron es cierto, sabemos que la familia ha ido cambiando, pero también sabemos que más que un concepto, la familia es una institución sagrada que fue creada por Dios y por lo tanto debe funcionar bajo su autoridad y su diseño. Y eso es lo que estamos buscando. Además, constituye el núcleo básico de la sociedad. Según estamos en casa, según van funcionando los hogares, es el reflejo que vemos en la sociedad. Cuando yo estaba estudiando haciendo una de mis prácticas doctorales, yo recuerdo que habíamos varios estudiantes que nos reuníamos a supervisión con la doctora que nos supervisaba, y se trabajaban mucho pues, los diferentes temas sociales y las situaciones sociales que se están experimentando. Y yo siempre sostenía un punto que era mal visto, pero yo lo sostenía desde aquel entonces, que todavía yo no estaba ni muy basada, ¿verdad?, en los principios bíblicos, sino más bien en una observación y una percepción que yo tenía de que las situaciones realmente salen del núcleo del hogar. Y ellos allí, obviamente, ¿verdad?, filosofábamos y poníamos 20 cosas que son reales, porque cuando surgen situaciones sociales no viene de pues porque él se enojó, y el enojo es la razón de que la sociedad esté así. No, nunca es una sola razón, no es tan simple, ¿verdad?, porque el ser humano no es tan simple. Pero yo siempre sostenía ese punto. Lo que ocurre en el núcleo del hogar es realmente lo que determina cómo va a crecer un ser humano, cómo va a ser en la sociedad, cómo va a ser como esposo, y me miraban malísimo. Pero yo siempre lo sostenía y lo sostengo todavía, porque yo entiendo que obviamente en estos primeros años de vida ese es el lugar donde nosotros nos formamos. Y de ahí recogemos todo. Entonces yo no puedo ser responsable a la escuela por no haber cumplido quizás con una educación muy buena,
cuando realmente lo más importante es esos primeros 3, 4 años de formación, porque ahí es donde se recoge lo más fuerte que nos marca y nos dirige el resto de nuestra vida. Entonces, si no lo hacemos bien, si nuestros padres no lo hacen bien, nosotros estamos toda la vida arrastrando con situaciones que algunas las logramos manejar y otras pues las tenemos que ir manejando en un proceso. Así que, ¿verdad? Les comparto ese punto y lo siembro ahí para que entiendan la importancia del hogar, de esa formación que Dios hizo y que lo estableció como el núcleo básico del hogar. Así que nosotros, todos los que somos padres, en algún momento estamos ejecutando este modelo y este diseño de lo que es el núcleo básico que Dios mismo creó y estableció. Amén. Nidia, quiero añadir sobre eso, que ese punto. Ajá. Que es ciertísimo. Yo también estoy muy de acuerdo porque ese es el modelo de la relación entre, ¿verdad? Entre Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el modelo, ¿verdad? De unidad familiar, y en esas familias que Dios nos mete también, porque ciertamente tiene un poder, la familia tiene un poder que Dios nos ha dado para formar, para guiar, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Levantar una generación también que pueda ser de impacto. Y donde la responsabilidad está totalmente en la familia. Todo lo demás, al la familia no estar funcionando, es que ha venido a intervenir, como es el gobierno, como es en la escuela, como son las instituciones religiosas. Pero definitivamente es en la familia donde tenemos la responsabilidad de formar. Yes. Y efectivamente vivimos en una, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad que está en crisis porque dejó de responder al diseño establecido por Dios para crear familias bendecidas. Vemos, ¿verdad? La desesperanza, la falta de valores y la fe en Dios, entre otras cosas, han creado una familia o una sociedad dolida, ¿verdad? Sumergida en el dolor, lastimada y con dificultades para enfrentar los retos del día a día. Por lo tanto, es necesario que tú y yo, que somos la iglesia, nos posicionemos y utilicemos los principios que establece la palabra de Dios para restaurar, reformar la familia según el diseño original y poder nosotros ser de bendición a las demás familias que tengamos la oportunidad de impactar durante el tiempo que Dios nos permita. A raíz del tema, nosotros, Nico y yo, estuvimos buscando información que queríamos compartir con ustedes, porque quiero que podamos ver puntos, información estadística que se ha estudiado acerca de lo que es el matrimonio y el matrimonio y el divorcio. Y cómo eso, para que entonces de ahí partamos a entender dónde es que estamos también parados a nivel de sociedad y qué cosas están ocurriendo, porque a veces las vemos y las escuchamos, pero no tenemos los datos correctos y podemos o perder información o estar confundidos con la información. Bueno, pues, hola a todos. A mí me toca, ¿verdad?, darle las noticias en detalle, ¿verdad? Esta es la situación actual de las últimas estadísticas que se han evidenciado sobre lo que es el matrimonio y el divorcio. Primero que nada, quiero establecer que en los Estados Unidos más del 50% de los matrimonios terminan en separación, ya sea divorcio o separación. Es una estadística muy clara. Estableciendo que los primeros matrimonios tienden a ser más duraderos que los segundos y los terceros. O sea que te es más conveniente, ¿verdad? Eso es para notar que te es más conveniente quedarte en el primero, porque el segundo y el tercero se te puede hacer complicado. Y te lo dice alguien que está en el segundo, ¿verdad? Que quede claro, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Uno de los elementos que quiero que tengan claro es que se ha evidenciado que las parejas que se permanecen casadas están socialmente bien acomodadas, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una dinámica económica o financiera estable en el hogar. Y el otro punto es que tienen una buena educación.
Eso quiere decir que eso inmediatamente impacta, ¿verdad? Lo que expresa la palabra cuando dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, que el conocimiento te ayuda a establecer, ¿verdad?, un mejor matrimonio. Ese es el primer dato. Y esto es para dejarlo claro, ¿verdad?, estadísticamente probado. Ahora, la situación actual. ¿Dónde nosotros estamos? Nosotros estamos en la Florida, que en un estudio salió como entre los primeros en la tasa de divorcio, ¿verdad? Tienen un 14% y tienen 14 de los counties con mayor puntuación de divorcio, ¿verdad? Y no los voy a mencionar todos porque no es necesario, pero quiero que tengan claro que estamos entre ese punto. Y usted podrá pensar, ¿verdad? Y podrá pensar y decir, bueno, pues eso es un issue, ¿verdad?, que se está dando, ¿verdad? Y que eso es relevante por el tiempo, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos experimentando y todo esto. Pero yo quiero darle una noticia, ¿verdad?, de los últimos estudios. Los últimos estudios indican que la generación actual es la que está rompiendo la tasa de divorcio en los Estados Unidos. La generación actual se mantienen, una vez ellos entran en una relación, se mantienen en esa relación con mayor efectividad que la generación pasada. Incluso en los estudios han determinado que los baby boomers, ¿verdad? Y aquí está el pastor y algunos cuantos, ¿verdad? Los baby boomers, esa generación en particular es esa única generación, que es increíble porque nos topamos con eso, no lo podíamos. Esa única generación actualmente es la que sostiene la tasa de divorcio más alta. O sea, y quiero que lo tengamos claro porque para que entendamos que aún en medio de las dificultades, la nueva modalidad es la siguiente, y esto, ¿verdad?, son los datos que tenemos que analizar. Hace 30, 40 años atrás, la edad de una niña para el matrimonio, la edad más alta era de 20 años. Esa era la edad más alta. Hoy día es 27 años. La mayoría de las jovencitas van, estudian, establecen una carrera y entonces entran en matrimonio. Y esto correlaciona inmediatamente con el dato que les di al principio, el aumento del conocimiento y la capacidad económica, la estabilidad económica. No depende del hombre, o sea, se rompió ese término a nivel social, no depende del hombre, sino que es capaz de poder sostenerse por sí misma. Lo que ellos buscan ahora es una relación más equitativa, ¿verdad?, o más balanceada. Curiosamente, ¿verdad?, rompe, ¿verdad?, el paradigma en cierta forma, de que el hombre es el que tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Qué curioso, ¿verdad?, que Nidia lo trajo ¿verdad?, un poco en la palabra que nos estuvo presentando, ¿verdad?, de las cosas que se han metido en nuestra cabeza y que no necesariamente son productivas a la hora de establecer una familia, ¿verdad? No necesariamente forman en este tiempo el cuadro correcto para tú poder llevar a cabo ¿verdad?, una familia exitosa, ¿verdad? Sino que en este tiempo, este grupo en particular, ¿verdad?, de los baby boomers, sostienen las tasas de divorcio, mientras que los millennials esperan más para entrar en procesos de relación matrimonial. Se divorcian menos y se casan cuando están seguros. Eso es otro punto. Conviven más. Sí, conviven más. Ese es un elemento que se añade. Pero aún siendo la convivencia, prefieren el proceso matrimonial. Lo que pasa es que no entran al matrimonio hasta que ellos entienden que están set con la persona correcta. O sea, no hacen un acto de matrimonio, porque antes el matrimonio se entendía que era un paso en la vida. O sea, no, pues yo ya tengo edad, tengo mi novio, pues hay que casarse. Era un paso. Ahora ellos lo ven desde una perspectiva diferente, lo ven desde una dinámica distinta, ¿verdad?, según el estudio. Sí. Yo pienso, yo había leído un poco de eso pero
Yo pienso que ese dato específico que abre esa brecha tiene la mentalidad del feminismo. Que la mujer empieza a tener más conciencia de que ella tiene que estar más preparada, tiene la misma igualdad que el hombre para ir a trabajar, para tener buenas posiciones, etc. Y es una realidad. No es que yo apoye el feminismo y que lo rechace, pero que yo soy de las personas que pienso que la mujer tiene la misma capacidad de desarrollo que el hombre. Y que en la verdad de nosotros se nos mezcla todo. Pero todo yo creo que un poquito fuera de la regla. Pero cuando hablo de nosotros, pues siempre pensábamos que ella tenía que prepararse los primeros tiempos para que ella estudiara, ella estudiaba y así sucedió. Pero la gran mayoría de los baby boomers, que está en la casa, ella no podía hacer nada para que cuidar a los niños, porque ella no podía salir, aunque yo pudiera hacer 40 horas, 120 horas semanales. Sí. Pues, el estudio que nosotros encontramos, pastor, estaba tratando de buscar ese dato aquí directamente, pero aquí dice que entre el 1990 y el 2012, la tasa de divorcio para las personas de 55 a 64 años creció más del doble. Y la tasa para los mayores de 65 años se triplicó. O sea, lo que estamos hablando es que el resultado de mucho de esto, al impacto, ¿verdad?, de la sociedad y el ver, como usted dice, ver quizás el verse a la mujer en una posición distinta, donde hay quizás mayor apertura para ella a nivel laboral, a nivel de, pues, va, ¿verdad?, empoderó o ha llenado quizás ¿verdad?, esa dinámica y esos vacíos, vamos a ponerlo ahí. Y es muy probable que haya comenzado esa dinámica de no, pero si es que yo puedo, y ya a los 65 años tomar ese tipo de decisiones, pues ya vemos que es lo que está ocurriendo. O sea, los que se están divorciando ahora mismo no son las parejas jóvenes, sino son las parejas... Pero para mí, falta de conocimiento de la palabra. Lo que creamos, lo que nos lleva a muchos divorcios, porque no conocemos, esa persona no está envuelta de la misma manera, no sabemos cómo sobrellevar todo eso, de acuerdo a como Dios nos dice. Sí. No se entiende lo que ella dice, repítalo tú porque se oyó un revolú. Ella lo que está trayendo es... Ella lo que dice es que ella entiende que la razón principal de los divorcios es porque la gente no conoce la palabra, no conocen a Dios, y efectivamente nosotros como cristianos sabemos que esa es una de las razones base, pero la conocen. La conocen, pero no la practican mucho, algunos. Yo creo que el dato como tal que les estoy dando, lo que estoy abriendo es que ese es el cuadro de la realidad actual, es social. Eso es el panorama. O sea, nosotros como cristianos, ¿verdad?, no solamente vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo a nosotros, sino nos tenemos que ver el cuadro de lo que está ocurriendo afuera, porque como terminó Lidia diciendo, ¿verdad?, tenemos que pasar por el proceso de ser rediseñados para poder y enseñar el diseño correcto al resto de la familia. Pero claro está, si tienes muy buen argumento, o sea, la falta del conocimiento, la falta de la palabra de Dios, es lo que, ¿verdad?, lo que nos lleva a ese punto. Por eso. Sí, y es triste porque las estadísticas, parte de esas estadísticas son familias cristianas, matrimonios cristianos. Entonces ahí es donde tú dices, pero espérate, conocían, ¿verdad? La situación es, no tanto es que no conozcan, lo que pasa que muchas instituciones religiosas enfocan la enseñanza solamente en un área. Exacto.
Y entonces tú limitas a las personas que tú estás formando si tú te enfocas en, por ejemplo, en enseñarle un ejemplo solamente los dones del espíritu, en el poder de la oración, o en el hablar en lengua, o en la forma de vestir, cuando la Biblia es tan rica para darnos, formarnos y por lo menos ayudarnos ¿verdad? A establecer hogares fuertes. Exacto. Entonces, partiendo de toda esta información, entonces vamos a ver qué es lo que establece la palabra de Dios sobre el hogar, ¿verdad? El hogar cristiano, la familia cristiana. Vamos a Génesis 2, del 18 al 22, que dice, después el Señor Dios dijo, creo que estoy leyendo en la nueva versión internacional o nueva traducción viviente, no lo anoté. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, eso siempre me da risa, y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Y se me fue. Entonces, se practicó la primera cesárea. Se hizo la primera cesárea. Ajá. Entonces el Señor hizo que cayera un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Nueva traducción viviente. ¿Qué podemos entender por esto? Esto lo hemos escuchado muchas veces, lo leemos cada rato, pero en el enfoque que le estamos dando hoy es bien importante que entendamos, clarifiquemos, reestructuremos, borremos y reescribamos que la familia fue creada por Dios, no es un concepto social, es algo que Dios mismo estableció y lo comenzó desde el principio, ¿verdad? Estableció la familia desde el principio. Así que si Dios se tomó el tiempo de crear el hombre y crear la mujer y formar una familia, tenemos que entender que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de casualidades ni que hace las cosas porque sí. Para cada cosa, Él tiene un propósito en particular y cada cosa que Él creó dice que todo lo que Dios creó es bueno. Y nosotros somos la mejor parte de la creación y también somos los que hoy día afectamos más, ¿verdad? Todo lo que Él ha creado. Así que nosotros tenemos que estar bien claros que Dios nos creó con un propósito muy importante, muy especial, y que Él creó la familia con ese mismo propósito. No es un concepto social. Por eso es que estamos lidiando hoy con tantas situaciones de conceptos de familia que se han errado, que los han cambiado, que están totalmente fuera de lo que es el fundamento de bíblico. Y por eso es que estamos enfrentando una sociedad que está, como decíamos al principio, dolida. Y trata de, obviamente, sanar quizás ese dolor y ocultar áreas totalmente alejadas de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Mientras más se alejan de Dios, más dolida va a estar esa sociedad. Así que nosotros tenemos trabajo para hacer. Vamos, cuando decimos que Dios creó a la familia con propósitos divinos, dice que para que provea para el bienestar de las personas. Vamos a 1 de Timoteo 5:8. José Miguel, si puedes buscarlo. Catriza, si puedes buscar. ¿Tú lo tienes, Namari? Ok, pues José Miguel, búscate. Está bien, pero dame un segundo. José Miguel, búscate Hechos 16:31. Marcos, ¿puedes leer Josué 24:15? Y el nombre de él se me olvidó. Omar, Marcos 5:19. Y discúlpame, es que yo con los nombres no soy muy buena. Alex está
Una pregunta. Hechos 16:31. Dame un momento para leer lo que Alex está... 31. ¿Verdad? Dice... Sí, él está diciendo... También muchas parejas deciden quedarse juntos por años sin traer resolución a sus problemas para criar a sus hijos. Y luego cuando sus hijos se van del hogar, vemos parejas que después de muchos años optan por el divorcio. Más que la falta de conocimiento, creo que es la falta de querer restaurar relaciones. Eso era lo mismo que habíamos hablado y efectivamente creo que es falta de conocimiento y también falta de querer restaurar, porque hay veces que tomamos decisiones de que no lo voy a trabajar y no lo voy a trabajar, y es una realidad. Y quizás también muchísimos otros factores, como les digo, de ideas o ideologías sociales y culturales que vamos aprendiendo, vamos adaptando como parte de nosotros, que nos ayudan a establecer ese terreno como la sociedad dice esto, pues yo lo voy a hacer. Y entonces empezamos a manejar nuestra vida en base o a tomar decisiones para lo que es el divorcio, la separación, para criar hijos y después nos separamos o lo que sea, o vivir separados bajo el mismo techo, que también se da por muchísimas razones. Y mucho de eso, ¿verdad? Es que hemos puesto como fundamento, hemos quitado el fundamento real o el que se supone que tengamos y hemos puesto ideologías sociales para cubrir ese fundamento. Muchas veces son esas ideologías las que nos ayudan a justificar nuestras propias dificultades, y hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? También en mi vida personal, nos ayuda en cierto momento de nuestra vida a justificar nuestras dificultades o el no querer enfrentar ciertas circunstancias y optamos por divorciarnos. Entonces vamos a 1 de Timoteo 5:8, Namari. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un pueblo. Eso está clarito, ¿verdad? La familia tiene un propósito divino y empezamos, ¿verdad? Con que uno de los propósitos es que tiene que proveer para los suyos. No hay, o sea, yo no puedo o no debo, porque lo puedo hacer, pero no debo, interesarme en suplir las necesidades de alguien externo a mi familia sin cubrir primero las necesidades de mi familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos a formar una familia, tenemos una responsabilidad directa con esa familia. Lo demás lo podemos hacer y es bueno que lo hagamos en el tiempo, ¿verdad? Que podamos y si vemos la necesidad, pero no debemos suplir a otros y dejar a nuestra familia en carencia, en necesidad de algún bien, ¿verdad? O a veces no necesariamente tiene que ser económico, a veces tiene que ver con nuestro tiempo. Le dedico el mayor tiempo de mi vida a mis amistades, al trabajo y lo que sobra para mi familia. Y tenemos que poner esas cosas en balance. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo establece. Que el que se niega a cuidar de su familia, especialmente los de su propia casa, niegan la fe y son peores que los incrédulos. Y eso es bien fuerte. Yo no sé si usted, pero para mí eso es bien fuerte. ¿Verdad? Dice también que uno de los propósitos es el principal foco de evangelización para sus miembros. Y vamos a Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ayer la pastora mencionó en un momento dado en su prédica que cuando alguien de una familia se levanta, cubre a su familia. Y eso es algo, ¿verdad?, que está establecido por la palabra y ahí lo vemos. Y también mencionaba que nosotros hemos visto aquí personas que han venido solas y han estado tiempo, ¿verdad?, sirviéndole a Dios, viniendo a la iglesia, haciendo lo que tienen que hacer, y hemos visto cómo Dios ha ido poco a poco transformando la otra parte de esa familia que no quería llegar. Y qué alegría cuando vemos eso, ¿verdad? Sí, es mucha la alegría. ¿Pero por qué? Dice que el principal foco es evangelizar a nuestros miembros, a los miembros de nuestra familia.
esa familia que llega, obviamente hay una promesa, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú con los de tu casa. Pero tenemos que dar testimonio. Tenemos que darle testimonio a nuestra familia. Eso no es como que por arte de magia, no es. Señor, ya te acepté, ahora tú los transformas, allá ellos que se resuelvan, si no me entienden el problema de ellos. No, nosotros tenemos que trabajar y dar testimonio. Vamos a ver Josué 24:15. Pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo, en cuanto a mí, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es una determinación que debemos tomar, aun cuando veamos que quizás nuestra familia no está respondiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando. Pero nosotros debemos pararnos firmes y caminar creyendo que hay una promesa y yo voy a caminar detrás de esa promesa. O me voy a dejar dirigir por esa promesa. Pero también tenemos que tomar decisiones. Cuando nosotros nos paramos solos en una familia y nos levantamos primero, estamos estableciendo, ¿verdad? Es como una marca. Es como decir, estamos implantando una bandera. Esta casa, esta familia le pertenece a Dios y yo voy a pelear por eso. Y este es el lugar que nos corresponde ocupar y determinar, mi familia y yo le vamos a servir al Señor. ¿Verdad? Y eso es bien importante. Omar, Marcos 5:19. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y dile que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido por ti. Esto es bien importante, porque ahí está hablando de... Ay, ¿cómo se llama? El que lo libera... El que fue liberado. Lee el 18. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarle. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho a ti. El Gadareno. El Gadareno, no me llegaba el nombre. Está hablando de él, ¿verdad? De este hombre que fue liberado de demonios por Jesús. Y obviamente vemos que él estaba aquí agradecido, porque vimos como la Biblia dice cómo él estaba viviendo. Y él quería irse con Jesús. ¿A qué? ¿Qué hacía Jesús? Predicar, establecer el reino, ¿verdad? Y él no estaba pidiendo algo malo. Eso es lo que Dios, lo que Jesús buscaba. Él estaba buscando gente, ¿verdad? Para impactar y gente que también expandiera el conocimiento o el reino de Dios en aquel momento. Pero él le dijo, espérate, tú tienes que primero ser testimonio a tu familia. Vete y testifícale a tu familia lo que yo he hecho contigo. O sea que quizás en otras partes de la palabra vemos que Jesús le dijo a alguien, pues tienes que dejarlo todo y seguirme a mí. Incluso a tu familia. Pero tenemos que mirar y entender el contexto de cómo se dan las cosas. Dios trabaja con cada persona de manera particular, ¿verdad? Diferente, y nos pide diferentes cosas, porque no tiene que ver con nuestro estado natural, sino con lo que tenemos en el corazón. Y siempre Dios, el Espíritu Santo, va a ir a trabajar directamente con lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que a Namaris le va a pedir algo que a mí no me va a pedir y a la inversa. ¿Ves? Y a lo mejor lo que le pedí a Namaris, yo digo, ay, ojalá que no hubiese pedido eso a mí, eso hubiese sido tan fácil. Pero en mi corazón hay otras cosas que tengo que trabajar. Y en este momento en particular, Jesús le dice, no, vete donde tu casa, vete donde tu familia. O sea que, ¿qué aprendemos de aquí? Nosotros, ¿a quién tenemos que ser testimonio primero? A nuestra familia. Tenemos que ser de testimonio primero a nuestra casa. Y entonces después, ¿verdad? Trabajamos con todo lo que Papá Dios nos dé la oportunidad de trabajar. También dice que uno de los propósitos es colocar a cada miembro de la familia
en una posición especial hacia el camino de la fe. Y esto lo vemos en 1 Corintios 7, 14, que dice, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Bájamelo un poquito. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Ok, vamos a ver entonces Salmo 127.1 para ir entendiendo los fundamentos del hogar cristiano. Dice, Dios es el que edifica el hogar, la casa y la familia. Si alguien lo tiene, lo puede leer, si no, yo lo leo. ¿Quién lo tiene? ¿No? Nadie. Damari. La prosperidad viene de Jehová. Cántico de la salvación. Si Jehová no edificará la casa, en vano trabajan los que Esto también la pastora lo compartió el domingo. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. O sea, si el Señor no es el fundamento de tu casa, todo lo que hagamos, aunque sea bueno, es una pérdida de tiempo. Y fuerte que suena, porque mira que a veces uno hace cosas que cuestan, pero si Él no es el fundamento, y si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Porque solamente en Él podemos estar seguros. Y más en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Donde vemos que la sociedad, ¿verdad?, va en una decadencia moral, espiritual, familiar, en todas las liares que podamos identificar, y estamos en tiempos difíciles. O sea que si no nos establecemos en el fundamento de que Dios es, ¿verdad?, quien dirige mi casa, no hay seguridad. No hay seguridad de nada. Y yo creo que es mucho de lo que estamos careciendo hoy día como sociedad, que no nos sentimos seguros en muchos aspectos de la vida. ¿Qué nos queda? Aferrarnos, ¿verdad?, a esos principios bíblicos y aferrarnos a esos fundamentos que son los que me van a ayudar en los momentos difíciles. Porque en los momentos fáciles, pues es fácil, pero en los momentos difíciles, nosotros como cristianos tenemos una ventaja y tenemos que ponerla en práctica. Y es que nosotros tenemos la palabra de Dios y en su palabra están sus promesas para nosotros. Y, ¿verdad?, algo que es importante es que busquemos recibir y experimentar lo que es la paz de Dios en medio de las situaciones que vivimos, porque esa promesa está para nosotros ahí. Y sabemos que la palabra de Dios en ningún sitio establece que no vamos a tener problemas, los vamos a tener, pero estamos seguros de que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Estamos seguros de que en medio de las dificultades y las circunstancias voy a poder experimentar paz. Y me voy a seguir estudiando. Ok. Vamos a Mateo 7, 24 al 26, que habla sobre que Cristo es el fundamento. Y dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esta casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio,
como la persona que construye su casa sobre la arena. Y esas palabras son fuertes, pero la realidad es que depende de las decisiones que tomemos según establece la palabra de Dios, o somos sabios o somos necios. No hay otra, ¿verdad? No hay intermedio, o eres sabio o eres necio. Y somos sabios cuando aplicamos y vivimos en obediencia a la palabra que escuchamos. Y era lo que mencionó Namaris hace un rato y la pastora abundó en el punto. Tenemos dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, muchas familias que no funcionan, que no se llevan, que tienen una comunicación que no es efectiva, que se separan, que se divorcian, que todo lo que vemos allá afuera. Y entonces ahí por lo menos a mí me llega la pregunta, ¿y qué es entonces lo que pasa? Porque se les está dando palabra. Y muchas veces, como dijo la pastora, y como dijo Namari, falta de conocimiento, y como dijo Alex, o que no quieren aplicar lo que están aprendiendo, o que no han recibido también una enseñanza correcta. Nico. ¿Verdad? Es una nota. Es una nota. En mi experiencia trabajando con parejas cristianas, ¿verdad? Que he tenido últimamente, es como que, ¿verdad? Quizás porque la gente me ha identificado como cristiano, pues me buscan desde esa perspectiva también. Entonces llegan las parejas cristianas y aún teniendo bases, aún te citan la palabra, te citan los versículos. El punto es que en muchas ocasiones aplican la palabra, pero la aplican desde el contexto humano y la aplican basado en su coraje y cómo lo puedo utilizar para señalar, ¿verdad? Es que la palabra dice tal cosa y por eso tú estás fallando. Es que que la dinámica humana se mete. O sea, por eso es que, ¿verdad? El Señor es bien, ¿verdad? En sus términos, ¿verdad? Él establece, si tú no dejas que yo, ¿verdad? El Espíritu te guíe, ¿verdad? Eso es lo que tú vas a experimentar, porque tu humanidad va a querer tomar control, ¿verdad? ¿verdad? Y Pablo lo decía, ¿verdad? Que era aún él queriendo hacer las cosas correctamente, su humanidad, ¿verdad? Que él lo dice la carne, su humanidad se quería, lo quería llevar a hacer las cosas que él quería hacer, porque la batalla de nosotros sigue siendo una batalla interna y es individual, ¿verdad? Cada uno la tiene. Pero cuando nos conectamos el uno al otro, por eso yo he entendido, ¿verdad? Que la palabra dice que nos hacemos uno, porque nos hacemos uno en Cristo. Cristo tiene que funcionar en la relación, simbióticamente, ¿verdad? Esto para que lo vean así bien soy bien visual ese como, ¿verdad? Veamos que está así, ¿verdad? Como que estamos, y todo fluye como del uno al otro, y hay un fluir de esa experiencia, y eso no se va de la noche a la mañana, eso es un proceso de armonía, es un proceso de tiempo, es un proceso de muerte, de ejercicio, de estar constantemente practicando lo que Cristo te está enseñando, porque tú estás constantemente, es más, cuando tú llegas a Cristo, tú llevas mucho más tiempo funcionando, y esto el pastor lo ha explicado desde otras perspectivas, pero te lo he explicado. Cuando tú llegas a Cristo, pero tú llegas con todo un proceso de vida ya. O sea, tú llegas con una construcción ideológica, eso no se va así. O sea, incluso Dios entiende que de ahí Él va a sacar cosas. De esa experiencia Él va a sacar cosas. O sea, que no todas las va a sacar porque Él necesita cosas de las que tú viviste, ya sea para impulsarte a ti o para enseñarle algo a alguien. O sea, que Él no te las va a sacar de ahí. Él lo que quiere es que tú le permitas, o sea, que tú te desconectes, que tú sueltes y digas, hazlo tú como tú quieras. Incluso cuando los apóstoles le preguntaron a él, ¿y cómo vamos a referirnos a papá? Él le dijo, bueno, pues acuérdate que le vas a referir a papá como tu soberano, tu maestro, tu Señor, ¿verdad? El Todopoderoso, y le vas a decir que se haga tu voluntad, porque tienes que morir a tu voluntad para poder funcionar, y eso es un elemento bien importante cuando hablamos de qué es lo que pasa cuando queremos trabajar con la familia. Si no estás dispuesto, ¿verdad? Y aquí me voy a poner bien, ¿verdad? Si no estamos dispuestos a decirle al Señor que se haga tu voluntad, todo lo que tú le puedes enseñar a una persona, todo lo que nosotros podemos hacer aquí, los pastores pueden hacer las predicaciones más poderosas. Cuando las personas caminan hacia el frente, lo primero que están haciendo, cuando una persona tú la ves que se toca y dice, yo voy para el frente,
usualmente es porque dos opciones. Una, porque emocionalmente se afectó y se sintió responsable y sintió ese sentimiento que sentimos como que "Ay, yo me siento culpable por lo que dijeron", o que hubo un encuentro en ese momento y dijo, esto es otra cosa, y dio los pasos para el frente y dijo, yo necesito, soltó los paquetes y dijo, yo necesito que Cristo haga algo. ¿Cómo lo vas a saber? Por los frutos, no hay de otra, por los frutos. O sea, no vayas a decir ahora, ¿verdad? No, ahora tú es que camines por el frente y dices, chacho, no. Lo vas a saber porque los frutos te lo enseñarán. Mientras tanto, esa experiencia la vamos a poder tener ya sea de una persona o de otra. Llegué ahí, no sé cómo, ¿verdad? Pero lo que quise decir es, lo que quiero decir es que seamos bien conscientes, ¿verdad? Y que lo que se está tratando de enseñar es porque entendemos que ya ustedes vieron, hay una humanidad que está ahí en la familia y está en la enseñanza, está en la cultura, está en las ideas, está en el tío, en lo que dijo la abuela, en lo que vivió el otro, en qué experiencia tuvo, si hubo violencia, si no hubo, todo eso está ahí. Y si nosotros no estamos dispuestos a llevar a la persona, más que nada, a someter ese punto inicial de que para que tú puedas trabajar tu familia, tienes que morir a tu fundamento para establecer el fundamento correcto y vivir, ¿verdad? Empezar a trabajar para ese fundamento. El ejercicio va a ser un ejercicio de aprender cosas, pero no entender cómo es que estas cosas realmente funcionan para mí. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Yo te puedo decir que pasa. O sea, nosotros aprendemos y lo vemos aquí en todo el mundo. Ok, entonces, ¿cuál es el diseño que debemos seguir para edificar la familia? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6, del 4 al 8. ¿Lo tienes, Catriza? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y la dará como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. ¿Qué implica esto? El diseño para edificar la familia, en primer lugar, es guiar o instruir, ¿verdad? Hay un texto que lo mencionamos muchísimo, que es instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Instruir. ¿Y qué es instruir? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los componentes de la familia que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que instruirlos en la palabra. ¿Cuál es la manera más efectiva de yo instruir a mis hijos en la palabra? Conociendo, ¿qué más? Modelando. Modelándolo. Esto es básico. Dando ejemplo. Si es verdad, modelar ante ellos. Yo no te he visto orando. Mira, nena, tú no oras. ¿Y cuántas veces tus hijos te han visto orando a ti? Cuando ocurre alguna situación o alguna circunstancia, ¿cómo tus hijos te ven reaccionar ante esa circunstancia? O sea, tenemos que abrir un poquito nuestros parámetros de cómo evaluamos las cosas. No es venir el domingo a la iglesia, eso es lo más fácil. Llegar los miércoles aquí también, porque hay, ¿verdad?, un ritmo establecido y llegamos el domingo y adoramos y hacemos todos los procesos que usualmente hacemos. Y la pasamos súper chévere, yo me disfruto siempre súper brutal, súper nice. Pero después que nos vamos aquí al núcleo de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿qué ocurre allí? ¿Realmente nuestros hijos ven en nosotros plasmado lo que nosotros hablamos o lo que nosotros profesamos cuando estamos conjuntamente con nuestros hermanos adorando o sirviendo? ¿O ven algo diferente? O sea, no es que yo voy a agarrar la Biblia y voy a estar detrás de ellos con, mira, porque yo te voy a leer porque lo que tú estás haciendo no está bien y te voy a dar la cantaleta
¿verdad? Y nos vamos ahí detrás de ellos, leyéndole la palabra, y mira, porque Dios dice. O sea, tenemos que abrir un poquito nuestros parámetros de qué estamos haciendo, porque para yo guiar y para yo instruir, yo tengo que conocer. Entonces, tengo yo como padre una responsabilidad de morir a mí, como decía Nico, morir a mí para que sea Dios en mí, para yo poder ser efectivo en la instrucción que le di a mi hijo. O sea, yo tengo que ser evidencia, que era lo que hablábamos el mes pasado, y tengo que ser testimonio a mi casa primero. Y eso pues obviamente tiene que ver con la manera en que tomamos decisiones, las cosas que hacemos, la manera en que nos expresamos, cómo enfrentamos las situaciones difíciles, cuando nuestros hijos son, qué sé yo, a veces no son muy bien tratados en la escuela por un maestro y vienen a darme la queja. ¿Qué hace uno? Rapidito se crece, ¿verdad? ¿Cómo yo contesto? O sea, ¿ven ellos realmente el fruto? Y eso es lo que nosotros estamos sembrando. Y eso es con todo. Es con todo. ¿Usted iba a decir algo, pastor? Sí. En ese aspecto fue bien impactante para mí cuando yo empecé a caminar, o a recaminar, o rehacer, inventar. ¿Verdad? Pero eso, lo que quería era llamar la atención porque en la Biblia Reina Valera dice, y estas palabras en el versículo 6, ¿verdad? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Es un concepto un poquito abstracto, porque ¿cómo es eso? ¿Sabes? Pero cuando tú la ves en la traducción viviente, usa un vocabulario un poquito más impactante, porque dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir con todo. Ahora estamos hablando de... En la nueva traducción viviente. Sí, es un vocabulario un poco más comprometedor para la persona. Dice comprometerte con todo tu ser, no solamente el corazón, sino la mente y todo lo que envuelve las emociones que tiene el hombre. No solamente, porque obviamente el corazón, ¿sabes? Esto es un tema bastante profundo, ¿verdad? Pero cuando uno mira el corazón, yo amo a Dios con todo mi corazón, sí, pero ¿hasta qué punto de ese compromiso de amor hay un compromiso para que puedas cumplir con todo tu ser estos mandatos, cada uno de estos mandatos dice, que hoy te entrego? Eso es un poquito, bueno, para mí así fue impactante cuando yo pude entender estos versículos y el compromiso que tengo no solamente conmigo, sino que después sigue diciendo, y estos compromisos que ya yo hice conmigo, se lo vas a repetir, se lo vas a buscar, porque la palabra en hebreo dice, lo vas a usar dentro de las personas que están contigo, que son tus hijos. Que wow, eso fue para mí bien importante cuando me metí en ese tema. Es impactante, realmente lo es. Porque la palabra de hebreo dice que vas a pulsarlo, lo vas a hacer penetrarlo de una forma pulsante, o sea, tienes que abrir a la otra persona. Que si analizamos desde el punto de vista de por qué Dios nos pide, o sea, por qué Dios le dice que tienes que pulsarlo, o sea, me deja saber a mí que no es un proceso fácil, no es un proceso cómodo, sino que es un proceso que requiere que yo presione, que haga fuerza, que trabaje fuerte con eso, o sea, que duele. Que le va a doler, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Si lo analizas, ¿sabes? A veces tomamos las cosas lightly porque no lo vemos desde el punto de vista de importancia. Si tú agrandas eso a importancia a tu rol y tú dices, wow, mi rol es importante para mí, mi rol de papá es grande, ¿no? Entonces,
claro, cambia tu perspectiva y dices, yo tengo que estar un poquito más consciente de las decisiones que tomo, lo que digo, cómo lo digo, porque ya no estás pensando desde tu humanidad, estás pensando desde su voluntad. Entonces, cambia tu perspectiva, cambia ya el asiento, se cambia. Bueno, desde la voluntad de Dios las cosas se ven muy distintas desde mis intereses. Entonces, claro, viven mejor, ¿verdad? Pero no es un ejercicio de tirarte para atrás, realmente es un ejercicio de constantemente estar enfatizando sobre ti, porque esto tengo que trabajar con esto. 2 semanas después dice, espérate, yo estoy trabajando con esto, no trabajar con esto. Sí, es un proceso constante, porque mientras estés trabajando contigo, eso que está ahí, que tú estás haciendo contigo, lo está viendo el otro, que está en tu casa. A veces no es tanto cómo lo digo, sino es cómo tú lo haces contigo. Cómo yo lo proceso conmigo. Tarde o temprano esa semilla se está sembrando porque eso mismo, ¿verdad? Penetrar algo, o sea, meter algo en la tierra. Entonces, si lo estás haciendo contigo, estás haciendo la demostración clave. En vez de decirle con la boca cómo es que esto se hace, le estás diciendo, yo me lo voy yo te voy a enseñar cómo es. Tú pones así, y duele, y llora, pero lo estás haciendo ahí y no para. Y él eventualmente se dice, wow, o sea que esto funciona para allá, no funciona para acá. Y estás haciendo el mismo ejercicio, pero la estrategia la estás aplicando en donde tiene que ser aplicada, porque si no pasa por ti, no esperas que llegue. Entonces, el diseño de Dios para edificar la familia es, ya vimos el primero, ¿cuál es? ¿Cuál es? Guiar o instruir, ¿verdad? Y son, mira, 2, guiar o instruir, es el mismo, y el otro es disciplinar. Y esta parte de la disciplina es bien importante. Proverbios 29:17 dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Espérate. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Nosotros aquí todos somos padres, pero también somos hijos. O sea, no nos exime. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. O sea, nos está dando ciertas tips, ¿verdad? Y tips no, nos está diciendo cómo hacerlo. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. O sea, y si miramos esto, disciplinar es bien importante, pero la manera en que lo hacemos también tiene un efecto o positivo o negativo sobre nuestros hijos. Y es tan claro que Colosenses nos dice, no exasperes a tus hijos para que no se desanimen. O sea, seguimos nosotros, porque es bien, nuestra tendencia humana es señalar, ¿verdad? Él es el que lo está haciendo mal, es el que no obedece, él es el que... Pero la realidad es que tenemos que aprender a que cuando nosotros señalamos, antes de estar hacia allá, tenemos el dedo pulgar hacia acá. Y ahí es donde nos debemos enfocar. Y nosotros como padres tenemos también que ajustarnos, ¿verdad? En cuanto a esa responsabilidad. Dice Proverbios 23:13-14, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara del castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Y les voy a decir algo, nosotros trabajamos y tenemos experiencia trabajando con niños, ¿verdad? Y vemos, y trabajando con familias, vemos las diferentes dinámicas de disciplina. Muchas veces cuando llegan estos niños con situaciones de conducta que tienen que ver con la manera en que se comportan, tiene que ver con la dificultad de los padres para disciplinar, porque entienden o que tengo que ser muy fuerte y es tan fuerte que llegan al punto de maltratar, o son tan flexibles
que el niño es el que toma, o el adolescente es el que toma el control de cómo se manifiesta la relación de la familia en ese hogar. Entonces llegan desesperados porque no saben qué hacer, qué es lo que estamos haciendo incorrecto, si yo le doy todo, si yo hago... Y son dinámicas bien constantes. Y lamentablemente esto lo vemos también dentro de la iglesia, que los padres no quieren disciplinar a sus hijos. Ay, no, pues si él se quiere quedar, yo lo dejo, porque después no quiere saber más de la iglesia. O sea, tenemos que pedir sabiduría, y la palabra es clara, dice que si nosotros pedimos sabiduría nos será dada. Yo, por ejemplo, cuando yo me mudé acá y empecé a venir a la iglesia, invitaron a mis hijos para la reunión de los juveniles. Y Joseph no quería venir. Y yo no voy, y yo no voy, y yo no voy, porque yo no quiero ir para allá, que si a mí eso no me gusta. Y era la primera vez que él iba a ir. Entonces, yo como mamá, pues obvio que yo quería que él fuera. Y yo, vas a ir y vas a ir. Pero mami, ok, pues vamos a hacer un acuerdo. Esta vez vas a ir. Cuando tú regreses, nos vamos a sentar a hablar. Si no te gusta, no vas más y ya se acabó. Pero no puedes decir que no te gusta si nunca has ido. Y eso a él le pareció bien porque yo fui firme, pero también le di a él la oportunidad de que su voz fuese escuchada. Él tenía como 11 o 12 años. ¿Qué yo hice como mamá? Yo lo dejé allá en Plaza Drive. ¿Y qué usted cree que yo me fui a hacer? Yo no sabía si le iba a gustar. Yo nunca había estado en una reunión de jóvenes. Pero yo sabía que era necesario que él estuviera allí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú permitas, Padre, que la dinámica de hoy sea brutal, que a Joseph le guste, que él salga de ahí. Y yo empecé a orar y a declarar que en el nombre de Jesús todo lo que iba a ocurrir allí iba a ser para su bienestar, porque yo sabía que él venía con un propósito. ¿Y qué pasó? Cuando yo lo busqué, me dijo, mami, estuvo brutal, yo quiero ir otra vez. Y desde ese día para acá no falta. Entonces vemos, ¿verdad?, el fruto que ese niño ha dado y las dificultades que él tuvo que enfrentar, pero por tener esa relación, esa conexión, él ha tenido una base y un fundamento para poder manejar y enfrentar otras cosas. ¿Ves? O sea, tenemos también que, Señor, dame sabiduría, ¿cómo lo trabajo? Si se la pedimos, Dios nos los va a dar. Tenemos que también, ¿verdad?, ser sabios en el escuchar lo que ellos nos están diciendo y buscarle alternativas. Y meternos a orar, o sea, cuando ya hiciste lo tuyo, yo hice lo que me correspondía porque el Espíritu Santo no iba a venir a decirle, Joseph, tienes que ir a la reunión o deberías ir. No, eso me corresponde a mí como papá y esa responsabilidad me la entregaron a mí. Cuando yo decidí ser madre, yo asumí esa responsabilidad. Y yo lo que hice fue poner en ejecución esa responsabilidad en ese momento. Hablando del rey de Roma. Yo puse en ejecución en este momento lo que la palabra establece. Yo cumplí con mi rol de autoridad como madre y entonces me fui, Señor, entonces ya yo hice lo mío, ahora tú haz tu parte. Y Dios responde. Hay situaciones que son más complicadas que otras porque yo sé que esto no es nada muy complicado. También he tenido otras situaciones súper complicadas que me ha tocado esperar más tiempo. Pero aún así he visto la respuesta de Dios. O sea, tenemos que estar conscientes que disciplinar es extremadamente importante. Una nalga a tiempo resuelve meses de terapia, ¿sí? Evita que los niños lleguen a la cárcel, los jóvenes, y nosotros vemos eso todo el tiempo. Que quede claro, ¿verdad? Y ahí hago la salvedad, que quede claro. La razón por la cual la gente no entiende este punto es porque entienden que se trata de maltratar. No se trata de maltratar, se trata de saber cuándo. O sea, hay momentos en los cuales lo primero, tú no le das a un niño corporal. Si le das bajo corales, ahí está fallando. Porque tú lo que estás es descargando tu frustración. Ahora. No estás corrigiendo. No estás corrigiendo. Y por eso les digo, el uso de la disciplina física es un concepto que tú tienes que aprender
entenderlo y aplicarlo. Antes de yo tener que usarlo, yo tengo que estar claro en que yo no estoy respondiendo de una manera o sea, para descargar mi situación o mi problema, lo que me provoca. Y ese es el problema. La realidad es que a muchos de nosotros también nos prohibieron, ¿verdad? Con la famosa chancleta. ¿Por qué? Porque les daba coraje a lo que nosotros hacíamos, porque es una chancleta. Y entonces, ¿qué pasa? Eso está ahí, eso está guardado en el archivo de experiencias. Por tanto, las experiencias que tuvimos también trastocan cómo nosotros vamos a utilizar este tipo de dinámica. Claro, mi sugerencia es, mire, primero trabaja, vuelvo y repito, primero trabaja si con usted, antes de quizás involucrarse en hacer algo que a usted le puede traer después sentimientos de culpa, preocupaciones, dolor de cabeza. Trabaje primero con de cuándo yo voy a utilizar esto. O sea, busque ayuda de personas que lo puedan guiar en ese proceso para que usted sepa cuándo son los momentos, ¿no? O sea, de qué manera lo voy a hacer. Le voy a decir, hay gente, y verdad que esto nos pasa a todos, hay gente que pasa un susto con el nene, por lo que sea, pasa un susto y le meten un susto. Porque el susto tiene una respuesta de la persona. O sea, ese ¡ay, Dios mío! ¿Sabes? Y es una realidad, nos reímos porque a todo el mundo le metemos ese bofetón, ¿verdad? Ese tipo de dinámicas son cosas que tenemos que mirar porque tú no estás corrigiendo en ese momento, tú estás resolviendo una situación personal y eso tú lo tienes que aprender. Si tú tienes hijos, tú tienes que mirar eso y decir, pero que tengo que aprender esto. Porque si no, ellos van a estar cogiendo cotazos, o sea, todo el mundo está asustando. A veces tú los estás buscando, mira, si los nenes hasta se esconden. Llega un tiempo que ellos juegan y se esconden. Y pasan tiempo escondidos y tú buscándolos por toda la casa, imagínate. O sea, el corazón metido acá arriba, llegaste, le agarraste ahí, lo sacaste a mi cosa porque se esconden. Y son cosas que nos compraron, pero nos han contado. O sea, y yo digo, si la persona tiene un nicho con esto, o sea, fíjate lo importante de lo que digo el pastor ahorita, si yo no estoy dispuesto a trabajar conmigo, mi dinámica de papá también se va a afectar. O sea, yo tengo que trabajar con mi corazón, trabajar con mis situaciones, con mis experiencias, porque en el camino yo voy a ir trabajando con mis hijos con mayor efectividad, ¿verdad? Voy a manejar esas emociones mejor, voy a manejar mi situación mejor, voy a dejarme dirigir correctamente y voy a poder disciplinar de manera adecuada. Y disciplinar envuelve aprender a escuchar a tus hijos, aprender a escuchar el corazón de tus hijos. ¿Puedo leer este proverbio 29:17? Yo lo leí, pero sí, ya yo lo leí. 29:17, yo lo leí, sí. Léelo. Dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará mucha satisfacción. Dice acá, y te alegrará tu corazón. Sí. Bueno, entonces, el diseño a seguir para edificar tu familia es instruir y disciplinar. Pero para instruir y disciplinar, tengo que instruirme y tengo que ser disciplinado. O sea que tengo que permitir fluir yo primero en eso para poder ser efectivo en lo que quiero trabajar con ellos. Entonces, las características de un hogar cristiano. Dice aquí hay 6 características. Dice que una de las características de un hogar cristiano, o que debe ser, ¿verdad? La característica, lo que nos caracterice como hogares cristianos es que seamos una familia que cuida. Aquí dice la pastora, la disciplina nunca debe ser destructiva ni física ni emocionalmente. La disciplina debe ser para edificar. Definitivamente, porque a veces ese punto se nos escapó. No le damos un golpe, ni le tiramos con la chancleta, ni le damos un bofetón, pero le decimos cosas que destruyen su autoestima, que destruyen y lo afectan el resto de su vida. Entonces, volvemos. Cuando nosotros entendemos el valor de lo que poseemos, podemos entonces cuidar de ello. Y un hijo es algo demasiado valioso que Dios pone en nuestras manos. Al igualmente, nosotros somos muy valiosos para esos hijos porque somos sus héroes, somos el modelo, somos lo que ellos admiran, ¿verdad? Desde que cuando empiezan a crecer,
sea, tenemos que entender ese valor para que entonces entendamos de que esto me duele, esto me fastidia, esto no es fácil, pero porque, Señor, tú me creaste a mí con un propósito sobrenatural y yo soy tan valioso para ti, yo lo voy a trabajar porque tengo hijos y yo necesito también valorizar lo que tú me has dado. Primera de Timoteo 5, del 4 al 8. Una familia que cuida. Dice, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, y esto lo leímos ahorita, han negado la verdadera fe y son peores que los incrédulos. Somos una familia que cuidamos a los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos. En Marcos 3, 25 dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Ve? Entonces tenemos que ser sabios en esa disciplina, tenemos que ser sabios en la instrucción, porque se supone que nosotros seamos una familia que cuida. Y si estamos en peleas y estamos en situaciones, vamos a terminar divididos. Y no va a ser efectivo el resultado de lo que ocurre con nuestra familia. Otra característica de un hogar cristiano es que respeta a cada uno de sus miembros. Esto está en Filipenses 2, del 3 al 4, que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como a mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse. Ay, siempre me pierdo. Procuren interesarse en los demás. ¿Ves? ¿Cuál era ese? Espérate, me perdí. Filipenses. Y Mateo 7:12, que la Biblia lo establece como la regla de oro, haz a los demás todo lo que tú quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y nosotros escuchamos eso por ahí muchas veces, ¿verdad? No trates a los demás como no te gusta que te traten. Ok, la pastora está diciendo que definamos lo que es pelear, porque muchas familias no pelean, pero se separan. No sé. Pastora, dígalo usted, porque no entiendo. A ver si... Pastora. Espérate, ¿dónde está? Ok, ¿me oyes ahora? Ah, dividida por pelea. Ajá. Sí. Lo que pasa es que a veces, ¿cómo te puedo decir? Hay dinámicas que de diferencias que a veces las podemos señalar como peleas y no van con el enfoque ni de dividir, ni de separar, a veces de solucionar, ¿entiendes? Pero hay familias que nunca expresan sus diferencias, las he tenido que trabajar con ellas durante mis años como líder, que aparentan haber una perfección en cuanto a la dinámica, ¿verdad?, de confrontación que muchas veces se tiene y nunca resuelven nada y al final se dejan. Sí, cuando hablamos, ¿verdad?, ahora sí, de peleas, obviamente sabemos que como familias, a pesar de que nos amamos, estamos unidos, tenemos una manera diferente y perspectivas con diferentes puntos, diferentes cosas. Vamos a pensar diferente. Y muchas veces vamos a opinar diferente de diferentes temas y eso puede ocasionar situaciones. No necesariamente se refiere a eso, porque eso es algo diferente y que se supone que ocurre porque somos humanos, somos diferentes. La confrontación a veces
puede ser emotiva, pero no dañina. Exacto. Pero es Y importante exacto. que seamos capaces de poder entre nosotros expresar esas diferencias y no tratar de mantener un cuadro, como dice la pastora, de perfección, que a la larga termina literalmente en separación, porque porque no se resuelven los problemas ni las diferencias. Exacto. No enfrentan las situaciones, simplemente las tapan. Yes. Ok. La otra característica de un hogar cristiano es que practica la consideración mutua. Esa ya la leí. Efesios 5:21. No tengo. Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Ves? Es que no se trata de que yo estoy por encima de mi esposo o él está por encima de mí, o como yo soy el padre o la madre, estoy por encima de mis hijos y ellos tienen que hacer lo que yo diga y no los voy a escuchar y es lo que yo diga y se acabó. No se trata de eso, tenemos que someternos unos a otros y volvemos entonces al punto que mencionamos hace un rato y que el pastor hizo énfasis en él, de que tenemos que la palabra de Dios en este proceso de instruirnos y de instruir, tenemos que meter esa palabra en nuestro corazón. Cuando nosotros metemos esa palabra en nuestro corazón, podemos sacar las pajas y todo lo que recogemos de la construcción social, que a veces, ¿verdad?, nos ha llevado a entender que la mujer tiene que ser de esta forma, el hombre de aquel, y que yo tengo que pisarla para demostrar que soy el hombre y yo tengo que ser guapa para demostrar que soy la mujer y entramos en unas peleas cuando Dios en su palabra establece, sométanse unos a otros. Tú te sometes a él y ella se somete a ti y trabajan juntos por un mismo fin, porque este fin no es ni que tú seas mayor ni que yo sea mayor, sino que como familia glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Qué querías decir? Hola, lo que Nicole decía sobre la simbiosis, esto que le estaba explicando. Yo también quería añadir algo. Ajá. ¿Me oye? Sí. Sí, esto que una de las, ¿verdad?, de las características que se añade, ¿verdad?, que le añado a esas, y bajo ese punto, por lo que he visto y por la experiencia propia, el poder del acuerdo en el hombre, ¿verdad?, el hombre y la mujer, el matrimonio, claro, si una mujer está criando sola o un hombre está criando solo sus hijos, pues tiene que estar de acuerdo pues con la palabra. Claro. Pero ¿verdad?, en relación al matrimonio, el poder del acuerdo es lo que va a hacer que todas esas características y las que puedan añadirse verdaderamente den el resultado. Exacto. Porque cuando no está ese acuerdo, cosas suceden y vienen todas estas debacles y situaciones que no deben ocurrir. Definitivamente. Otra de las características de un hogar cristiano es que se manifiestan el amor. Y vemos en Colosenses 3:19 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, Tito, ese es Colosenses 3:19. Tito 2:4 dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Se manifiesta en el amor. Y el Salmo 133:1. Vamos por aquí. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y esto entonces aquí se aplica a todo, porque si miramos también, nosotros aquí somos una familia. ¿Ves? Y tenemos que habitar juntos y en armonía. ¿Cómo? Sometiéndonos unos a otros, respetándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, que son las características que ya hemos descrito. La próxima característica es que tiene líneas de autoridad clara y definida. Nico, búscame Primera de Timoteo 3, del 4 al 12. Primera de Timoteo 3, del 4 al 12. Y Colosenses 3, 18 al 20, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Tenemos líneas de autoridad claras y definidas. ¿Definidas por quién? Dejemos la pelea boba que yo también tuve por muchos años, de que no, que a mí nadie me mata, que si nos rige cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decidimos vivir bajo sus principios. No nos rigen los conceptos sociales. Nos tenemos que regir por lo que Dios establece en su palabra, y su palabra es clara. Y cuando vivimos por esa palabra y la metemos en nuestro corazón, es bien fácil someternos y entender lo que Dios establece en su palabra, porque volvemos, no se trata de nosotros y entendemos que se trata de Él. 3. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él lo que no pertenece antes, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias maravillosas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Líneas de autoridad claras y definidas. ¿Quién las define? Ni tú ni yo, ya están definidas, nosotros solamente tenemos que ejecutarlas, ¿verdad? Y la última característica de un hogar cristiano es que requiere de esfuerzo mutuo. Y esto está en Nehemías 4, del 13 al 14, que dice, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Así que tenemos que trabajar todos en un mutuo acuerdo para poder lograr, ¿verdad?, la meta. Esas son las características del hogar cristiano. Y entonces, para terminar, la formación de un hogar cristiano desde una perspectiva bíblica, volvemos a repetir lo que ya leímos. ¿Qué requiere esa formación de un hogar cristiano? Un esfuerzo mutuo, no es algo que debemos o podemos hacer solos. Todos tenemos una responsabilidad clara y definida por la palabra, y todos tenemos que asumirla. Y también la formación de un hogar cristiano desde una perspectiva bíblica es un lugar de madurez y crecimiento espiritual. Vamos a buscar, Catriza, ¿puedes? Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 dice, de acuerdo a tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela y tu madre. Dice que esa fe sigue firme. Ahí está hablando de generaciones, ¿verdad? Abuela, mamá, y entonces aquí estoy hablando de tu persona, o sea que madurez y crecimiento espiritual, en la manera en que nosotros trabajemos con nosotros, vamos a ir construyendo un legado para esas generaciones que nosotros estamos alimentando y las generaciones de nosotros que van a alimentar otras generaciones, ¿ves? Pero requiere que, volvemos, esfuerzo mutuo. Y dice en el Salmo 127:4, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Vuelvo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El concepto de familia, la familia fue creada por Dios, por lo cual debemos entender y estar bien claros que tiene un valor
sobrenatural. Nosotros como seres humanos tenemos un valor incalculable porque Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y no somos, y hacerse hombre y a morir por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad después de haber pecado, de poder tener, poder encontrarnos con Él, poder vivir, ¿verdad? Y pasar una eternidad con Él. Somos importantes. Lo que Dios deposita en nuestras manos, la familia que Dios deposita en tus manos es importante. Pero es importante que entendamos que no es tuya, que no te pertenece a ti, tus hijos no te pertenecen a ti. Son un regalo que Dios pone en tus manos para que tú edifiques sobre ellos para mostrar el nombre de Dios. Y bien claro la palabra dice que si disciplinamos a nuestros hijos y los educamos y los instruimos en su palabra, van a traer regocijo a nuestro corazón, porque sí, es lo que nosotros amamos y vamos a tener un resultado humano, físico, emocional que vamos a experimentar. Pero más que eso tenemos que entender que no nos pertenecen a nosotros y que nosotros estamos cuidando de ellos como un regalo que Dios me hizo, cuando habla en la palabra sobre los talentos. Te entregué esto, ¿qué hiciste con él? Es tu responsabilidad y te van a llamar por eso. O sea, lo que tenemos en nuestras manos, nuestros hijos, el valor es demasiado importante y nos corresponde a nosotros atrevernos a pararnos firmes como padres de familia, como jefes o jefas de familia y determinar, yo y mi casa vamos a servirle a Jehová, por lo cual yo voy a morir todas las veces que sea necesario, porque estos principios tienen que ser establecidos en mis generaciones. Y es la única forma que nosotros tenemos para poder impactar a esos talentos, esos regalos que Dios nos ha dado, y que ellos puedan vivir y manifestarse en la sociedad en la que estamos viviendo hoy día. Si para nosotros ha sido difícil, cuánto más difícil para ellos. Pero tenemos una ventaja sobre muchos. Nosotros conocemos la palabra. Y si no solamente nos quedamos en conocerla, sino en aplicar esos principios y crear ese fundamento de nosotros, para nosotros y para nuestros hijos, vamos a ver unos resultados totalmente diferentes a lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy día. Así que, nada, para aplicación personal, ¿qué concepto usted tiene ahora sobre lo que es una familia? No me lo tiene que contestar, lléveselo, ¿verdad? Para que lo analice después de haber estudiado y haber visto a través de la palabra qué es una familia, cómo fue creada, para qué fue creada, cuál es el propósito, el valor que tiene. ¿Qué concepto usted tiene ahora? Si su concepto cambió, qué bueno. Si no tiene que cambiar porque ya tenía ese concepto, perfecto, pero hoy aprendimos algo más, así que vamos a tratar, ¿verdad?, de poner en práctica esto que estamos aprendiendo, porque es lo que estamos escribiendo en el corazón de nuestros hijos, para que ellos puedan seguir reescribiendo sobre los que sean la generación de ellos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ajá. Una pregunta. Todo lo que se ha dicho, bueno, ideal, pero cuando hay yugo desigual, cuando la esposa va a la iglesia, el esposo no cree nada, quiere, o sea, eso, lo ideal fuera que los dos vayan con ustedes, pero hay muchos matrimonios dentro de la iglesia, hay muchas personas que va a la esposa no quiere ir a la iglesia, ni quiere leer la palabra, no quiere entender nada, ni quiere hacer nada, o sea, eso es lo que no es tan fácil. Y eso pasa mucho en la iglesia. Eso está en todas las iglesias. La mayoría de mujeres van solas, las mujeres no quieren escuchar la palabra, no quieren leer la Biblia. Tú le explicas por más que tú quieras y no lo entienden, no lo quieren. Porque yo pasé. Sí. Entonces, eso es un caso que eso se ve mucho en la iglesia y debemos de también. Yo sé que podemos orar, la mujer edifica, o sea, yo sé todo lo que ustedes viven, pero también eso no es un problema que Pastora, ¿va a decir algo? Sí, sí, entiendo el punto que ella presenta porque es algo con lo que yo también viví, ¿verdad? Hay propósitos, ¿verdad? Y hay hogares que se restauran conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? Hay parejas que tienen la bendición
como decía Nico, hay una perfecta voluntad de Dios que nos va a llevar, ¿verdad? Se va a cumplir, aún en muchos hogares que son disfuncionales en una etapa de sus vidas, ¿verdad? Pero es un problema real con el que estamos bregando como iglesia, ¿verdad? Tú bregas con el que quiere, ¿entiendes? Y lamentablemente, pues, vamos a tener casos en que la persona no desea que se le ayude, no desea cambiar. Nosotros como iglesia entendemos que es un problema que de muchas personas que tenemos dentro de la membresía, y nosotros tenemos que trabajar guiados, ¿verdad?, bajo la dirección de Dios, pero no podemos obligar absolutamente a nadie a que aguante algún patrón que pueda traer destrucción a sus vidas o que le esté de alguna manera a la persona haciendo que esa persona que no le sirve al Señor lleve al que quiere servir al Señor a tener prácticas que ofenden a Dios. O sea, esto es un punto bien delicado y hay que escuchar, ¿verdad?, el corazón de las personas que están viviendo ciertos tipos de problemas, porque nosotros no podemos obligar a nadie a mantener una relación destructiva, dañina o que de alguna manera los separe, ¿verdad?, de una relación que esa persona quiere tener con el Señor. Yo siempre, ¿verdad?, como pastora, yo apoyo, siempre le digo a las personas, tú eres el que tienes que tomar la decisión y la decisión que tú tomes, nosotros vamos a estar allí, ¿verdad?, para apoyarte y sostener a la persona en su proceso. Hay personas que, aunque uno viendo que es un patrón destructivo, dañino, te dicen, o sea, yo quiero quedarme en esta relación porque siento que puedo aguantar esto, ¿entiendes? Y vuelvo y le digo, también estamos ahí para apoyar a esas personas, ¿verdad? Hasta un punto que no veamos un peligro mayor que como profesionales, ¿verdad? Aún como pastores tenemos el deber de denunciar, pero ciertamente es un problema y no es un problema aislado, es un problema bastante común dentro de las congregaciones con el que tenemos que actuar con mucha sabiduría sin religiosidad. Yo conozco, por ejemplo, una persona que desde que yo era pequeña creció, sus hijas crecieron en la iglesia conmigo y ella fue siempre una mujer que le sirvió a Dios. Y su esposo nunca fue a la iglesia. Obviamente no había patrones de maltrato, simplemente ella fue a la iglesia toda su vida, murió hace poco, y él nunca fue. Pero no, también, ¿verdad? Si no estamos en esas relaciones de riesgo, que era lo que mencionaba la pastora, porque no nos debemos someter a ninguna relación que represente un riesgo para nuestra vida. Si no estamos en esa relación, tenemos que seguir nosotros trabajando con nuestra relación con Dios y permitir que el Espíritu Santo en su momento trabaje. En este caso, este señor murió también hace como un año atrás, pero antes de morir, en su tiempo de enfermedad, él aceptó al Señor. Y entonces yo veo que fue una promesa cumplida independientemente. Él no asistió con ella todos esos años que ella fue a la iglesia, pero vio respuesta. Ahora, cuando lo que la pastora menciona, pues entonces ahí, pues sí tenemos, ¿verdad?, que tomar nuestras precauciones, trabajarlo sin religiosidad, sí también entendiendo que mi vida es importante y no hay razones por las cuales yo la debo someter a patrones de maltrato o a patrones de riesgo que representen algún riesgo para mí. Pero sí, la realidad es que ocurre mucho, tanto mujeres solas que sus parejas no quieren venir, o hombres solos que sus esposas tampoco quieren venir. O sea, se dan las dos dinámicas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Bueno, pues terminamos. Contestamos tu pregunta, Margarita. Sí. Pues gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Amén.
Buenas noches. Quería decirles que esta clase quedó grabada para aquellos que quieran volver a oírla o llegaron tarde, lo puedan hacer. Yo ahora voy a determinar en qué medio voy a tenerla disponible y en la semana yo les digo dónde lo podemos contactar. Así que Dios les bendiga, nos vemos. Amén. Gracias, bendiciones.